Hola a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Espero que este vídeo os pille confesados, ya que hoy vamos a hablar de Dios en la Tierra, nada más ni nada menos que de Oda, el autor de la mayor obra maestra del medio. Pero no es oro todo lo que reluce. Últimamente he estado revisando One Piece por puro simpeo, a quién vamos a engañar, y me he dado cuenta de que la obra está plagada de mensajes de índole socialista, lo cual creo que delata el espectro político del autor. No solo lo vemos en comportamientos que tiene el protagonista. No solo lo vemos en comportamientos que tiene el protagonista, también lo vemos en diferentes problemáticas y escenarios que Oda nos presenta. Así que ahí van diferentes puntos que exponen la mentalidad bolivariana de Eiichiro Oda. Primero nos vamos a centrar en el personaje principal. Para empezar, Luffy es un terrorista. Es un tío que va en contra de una organización militar gubernamental corrupta. Este tío literalmente está matando polis. Otro aspecto que refuerza esto es que Luffy no le habla con respeto a la realeza. Os dejo aquí un ejemplo. Además, Luffy tiene relaciones muy vulgares con ciertos miembros de la realeza, como podemos ver en este frame del anime. Los arcos argumentales de esta obra también tienen un corte bastante socialista, con mensajes claramente de izquierdas. Os voy a mentar algunos para que veáis a qué me refiero. En el arco de Arabasta vemos cómo hay una depravación de recursos por parte de Crocodile, al no abastecer al pueblo con agua. Es igual que Iberdrola en algunos pueblos de Murcia. En Skypiea hay un foreshadowing con la figura del Joy Boy. Ahora en serio. En Skypiea vemos un desplazamiento de la población indígena de su tierra natal por parte de Enel. Igual que los chinos poniendo bares por toda España, quitándole el trabajo a los españoles. La isla de Drum, en la que Luffy y los demás luchan en contra de la privatización de la sanidad. Y en Water 7, donde vemos el gobierno infiltrado entre la clase obrera de los astilleros, que por cierto van dando palizas a los piratas que no quieren pagar, demostrándonos que el cliente no siempre tiene razón. De hecho, casi nunca la tiene, pero bueno, eso es arena de otro costal. Por último, el arco de Impel Down. Es literalmente Luffy dejando escapar a presos políticos, al igual que se sospecha que Puigdemont puede estar teniendo asilo político en el Thousand Sunny. No es ninguna locura ver a personas que existieron en la vida real en One Piece, los más famosos siendo Barba Negra y Barba Blanca, pero hay muchísimos más. Para empezar, el padre de Luffy está basado en Fidel Castro, su barco se llama igual, y los dos son revolucionarios. Doflamingo está inspirado en Franco, y Crocodile está inspirado en Saddam Hussein, con su escondite bajo tierra y todo. Y el más importante, Gold D. Roger, está inspirado en la reina Isabel. The One Piece is real. Ahora vamos a hablar de spoilers, así que si no estáis al día con el manga, os pido discreción. Vamos a hablar ni más ni menos que de la identidad de Imu-sama. Mi fuente de Shueisha me ha confirmado esta información y me ha autorizado para decirla en mi canal. Si no os lo creéis, aquí os dejo el vídeo oficial en el que me lo dice. 人だからっていうわけじゃないんですけど、英語喋ると英語って結構なんか愛情表現がストレートじゃないですか。確かに。La identidad de Imu-sama es Pedro Sánchez. Ya está, lo dije. Es Pedro Sánchez. No todas las evidencias se encuentran en su obra. Oda también tiene aspectos socialistas en su vida personal.
Para empezar, en su estudio tiene 2 armas al lado de una foto del Che Guevara. También vemos como no hay ni una miga de pan en el estudio, en referencia a la Venezuela de Nicolás Maduro. Pero eso no es todo. Oda ha sido visto en diferentes eventos comunistas, en mítines de Podemos y hasta le concedió una entrevista a Nicolás Maduro. Todo esto creo que ha sido más que suficiente para demostrar y exponer la mentalidad socialista de Ichiro Oda. Que ojo, no lo critico. De todos modos, soy descendiente del primer alcalde comunista de Córdoba. Así que jódete, Oda, te gané. Soy genéticamente más rojo que tú. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, le podéis dar un tímido like y suscribiros para más análisis 100% reales y acertados como este. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. Y recordad las palabras de Nicolás Maduro.